La lluvia torrencial barrió la sabana de Masai Mara. Gotas frías atravesaban como agujas el escaso dosel de los árboles de acacia. En la quietud de la noche oscura, un débil gemido resonó entre los arbustos, el último aliento de una vieja elefanta antes de cerrar los ojos para siempre. Junto a su cálido cuerpo, que poco a poco se enfriaba, una pequeña vida acababa de llegar al mundo. Un elefante bebé no más grande que un pastor alemán, con solo 85 centímetros de altura, desde las patas hasta los hombros, y un peso aproximado de 120 kilos. El elefante bebé tenía una suave piel gris marrón, aún húmeda por el líquido amniótico, con pequeñas arrugas que recorrían su cuerpo redondo y regordete. Sus orejas, pequeñas como dos abanicos de cuero, se movían débilmente en el aire frío. Sus ojos redondos y grandes, negros y brillantes como dos canicas de cristal, miraban a su alrededor con confusión y miedo. Su pequeña trompa, de solo unos 30 centímetros de largo, se curvaba y se enderezaba torpemente, como si aún no supiera cómo usar su órgano más importante. Los elefantes adultos de la manada se reunieron a su alrededor, bajando la cabeza para oler y examinar al cachorro huérfano. La vieja matriarca, con antiguas cicatrices en la frente y un colmillo roto hacía mucho tiempo, hizo una señal a toda la manada para que se pusiera en marcha. El instinto de supervivencia de los elefantes les susurraba que no podían permitir que un recién nacido ralentizara a todo el grupo en este entorno hostil, donde acechaban los depredadores y las fuentes de agua eran cada vez más escasas. Al principio, algunas de las hembras más jóvenes mostraron instintos maternales e intentaron guiar al cachorro tambaleante con suaves empujones de sus trompas. El elefante bebé, al que llamaremos Lleno, intentaba seguirles, con sus diminutas patas temblando a cada paso en el terreno irregular. Su trompa en miniatura se balanceaba de un lado a otro mientras luchaba por mantener el equilibrio, tocando ocasionalmente el suelo en busca de apoyo, como si fuera un bastón. Pero la curiosidad natural y el carácter juguetón de Django pronto se convirtieron en una fuente de irritación para los adultos estresados. Mientras la manada necesitaba pasar silenciosamente junto a una manada de leones, Django trompetaba suavemente, con su diminuta voz apenas audible, pero suficiente para atraer una atención no deseada. Cuando la manada se detenía para alimentarse, Lleno se alejaba, fascinado por los coloridos escarabajos peloteros que rodaban sus tesoros esféricos por la tierra, o hipnotizado por la forma en que la luz del sol se filtraba a través de la hierba alta. Los elefantes adultos se impacientaban cada vez más con sus travesuras. Un gran macho, cuyo enorme cuerpo se elevaba sobre el diminuto elefante, utilizaba su trompa para empujar a Django de vuelta a la fila con más rudeza de la necesaria. Los elefantes adolescentes que luchaban por encontrar su lugar en la jerarquía comenzaron a ver al huérfano como un blanco fácil para sus frustraciones, chocando ocasionalmente con él o bloqueándole el paso hacia la fuente de agua. Los momentos más desgarradores se producían a la hora de comer. La pequeña trompa de Django aún no estaba lo suficientemente desarrollada como para arrancar la corteza de los árboles o recoger hierba de manera eficiente. Observaba con hambre cómo se alimentaban los demás elefantes, con el estómago rugiéndole de hambre. Cuando intentaba mamar de las elefantas, éstas se alejaban, dando prioridad a sus propias crías en la dura matemática de la supervivencia. Los días se convirtieron en una semana y el estado de Django se deterioró. Su piel, antes suave y flexible, comenzó a mostrar signos de deshidratación, volviéndose flácida y arrugada más allá de lo normal para su edad. Sus ojos, originalmente brillantes por la curiosidad, se apagaron por el agotamiento y la desnutrición. El pequeño elefante comenzó a quedarse cada vez más atrás del rebaño, incapaz de seguir su ritmo con sus pequeñas patas por un terreno cada vez más difícil. El punto de inflexión se produjo al cruzar un río. Los elefantes adultos esperaron en el agua fangosa con facilidad, sus enormes cuerpos creando un camino a través de la corriente. Django, apenas lo suficientemente alto como para mantener la trompa por encima del agua, luchó desesperadamente contra la corriente. Sus diminutas patas no encontraban apoyo en el resbaladizo lecho del río
y fue arrastrado varios metros río abajo antes de conseguir trepar a un tronco caído. Para cuando logró llegar a la orilla opuesta, temblando y cubierto de barro, la manada ya había desaparecido en la distancia. La matriarca había tomado su decisión. La supervivencia de la mayoría prevalecía sobre las necesidades de una cría en apuros. Django se quedó solo en la orilla del río, su diminuta silueta recortada contra el vasto cielo africano, lanzando débiles llamadas a su familia que nunca serían respondidas. El solitario viaje que siguió puso a prueba cada fibra del ser de lleno. Su pequeño tamaño, que había sido una desventaja en la manada, ahora se convirtió en una bendición y una maldición en la naturaleza. Podía esconderse más fácilmente de los depredadores, metiéndose debajo de troncos caídos o en pequeñas grietas entre las rocas. Pero también era más vulnerable a los elementos e incapaz de defenderse incluso de amenazas de tamaño medio. El sol africano golpeaba sin piedad durante el día, provocando que su sensible piel se quemara y se agrietara. Sus diminutas orejas, aún demasiado pequeñas para proporcionarle el enfriamiento adecuado como las de los elefantes adultos, se agitaban frenéticamente mientras buscaba sombra bajo una vegetación cada vez más escasa. Por la noche, la temperatura bajaba drásticamente y sin el calor de los cuerpos de la manada, Django temblaba incontrolablemente, ya que su pequeño cuerpo era incapaz de retener el calor de forma eficaz. El agua se convirtió en una obsesión. Su trompa poco desarrollada hacía que beber fuera un proceso laborioso, que le obligaba a arrodillarse torpemente junto a las fuentes de agua y a usar directamente la boca, una posición vulnerable que lo dejaba expuesto a los depredadores. A menudo encontraba lechos de ríos secos por donde había fluido agua recientemente, y la tierra agrietada se burlaba de su desesperada necesidad. La comida resultaba igualmente difícil. Los elefantes jóvenes suelen aprender los comportamientos alimenticios observando a sus madres y a otros miembros de la manada. Solo, Django tuvo que descubrir por ensayo y error qué plantas eran seguras para comer. Su pequeña trompa, que aún carecía del complejo control muscular de los elefantes adultos, luchaba por manipular la vegetación. Cometió errores, consumiendo hojas amargas que le enfermaban o pasando horas tratando de arrancar la corteza de los árboles con madera demasiado dura para que sus pequeños colmillos pudieran penetrarla. El desgaste psicológico fue quizás aún mayor que las dificultades físicas. Los elefantes son criaturas inherentemente sociales. Su bienestar emocional está intrínsecamente ligado a los lazos dentro de sus grupos familiares. Los barritos de Django, inicialmente frecuentes y esperanzadores, se hicieron gradualmente menos frecuentes y más apagados. Su natural alegría se atenuó a medida que la supervivencia se convirtió en su único objetivo. Los depredadores suponían una amenaza constante para el vulnerable elefante. Las manadas de hienas, reconociendo una presa fácil, comenzaron a seguir sus movimientos, y sus inquietantes gritos resonaban en la noche mientras Django se acurrucaba en cualquier refugio que encontraba. Los leopardos, normalmente cautelosos con los elefantes, se volvieron más atrevidos cuando se dieron cuenta de que éste estaba solo e indefenso. En varias ocasiones, Django escapó por los pelos de la muerte, ya que su pequeño tamaño le permitía colarse en espacios por los que sus perseguidores no podían seguirle. Los encuentros más aterradores fueron con los leones. Una manada desesperada durante la estación seca lo acechó durante 2 días completos. El miedo instintivo de Django hacia estos depredadores era abrumador, lo que le hacía huir presa del pánico, agotando sus ya mermadas reservas de energía. Solo un encuentro fortuito con una rinoceronte enfurecida, que embistió a los leones para proteger su propio territorio, permitió a Django escapar hacia una espesa maleza donde los grandes felinos no podían seguirlo. A medida que los días se convertían en semanas, el estado físico de Django seguía deteriorándose. Sus costillas comenzaron a verse claramente bajo la piel, y sus movimientos se hicieron cada vez más laboriosos. Sus ojos, antes brillantes de inteligencia y curiosidad, adquirieron un aspecto hueco y desesperado. El pequeño elefante, que antes sentía curiosidad por los escarabajos peloteros y la luz del sol,
Ahora se centraba únicamente en encontrar su próxima comida y evitar la muerte. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, el espíritu de Django mostraba una resistencia extraordinaria. Cuando encontraba un pequeño charco de agua, dedicaba su preciado tiempo no solo a beber, sino también a jugar en el barro, cubriendo su piel para protegerla del sol y los insectos. Cuando descubría un bosquecillo de árboles jóvenes con brotes tiernos, comía metódicamente, saboreando cada bocado mientras permanecía alerta ante el peligro. El propio paisaje parecía conspirar contra el pequeño elefante. La sequía había acabado con muchas de las fuentes de agua tradicionales, dejando solo los manantiales más fuertes y protegidos. Estos solían estar controlados por otros animales, agresivas manadas de búfalos, hipopótamos territoriales o simplemente se encontraban en zonas demasiado peligrosas para que un cachorro vulnerable se acercara a ellas. Django aprendió a ser creativo en sus estrategias de supervivencia. Descubrió que seguir a ciertas aves a menudo le llevaba a fuentes de agua, ya que éstas necesitaban beber con regularidad. Aprendió a excavar en los lechos secos de los ríos con sus patas delanteras, a veces encontrando agua justo debajo de la superficie. Desarrolló un instinto para leer el viento, detectando el olor de la humedad que podía indicar una fuente de agua a kilómetros de distancia. Su pequeña trompa, que antes era una fuente de frustración, se fue coordinando gradualmente por necesidad. Aprendió a usarla como un snorkel al cruzar aguas más profundas, a sondear grietas en busca de comida escondida y a detectar olores peligrosos en el viento. Cada pequeña victoria en el aprendizaje de estas habilidades era una prueba de la increíble capacidad de adaptación de su especie, incluso en las circunstancias más desesperadas. La soledad era quizás el aspecto más cruel de su viaje. Los elefantes se comunican a través de llamadas infrasónicas que pueden viajar kilómetros, y de vez en cuando Jenga oía los lejanos rugidos de otras manadas. Sus pequeños intentos de responder, con una voz demasiado débil y pequeña para llegar lejos, no obtenían respuesta. La vasta sabana que lo rodeaba parecía tragarse sus llamadas, dejándolo aún más aislado en la interminable extensión de hierba y árboles dispersos. Después de 3 semanas solo, Django había recorrido casi 50 kilómetros desde el lugar donde murió su madre. Su camino errante estaba dictado más por la búsqueda de agua y comida que por cualquier sentido de la orientación. Su cuerpo, antes redondeado, se había vuelto demacrado, con las costillas claramente visibles bajo la piel, que colgaba floja en algunos lugares. Sus ojos, aunque aún alertas, mostraban un cansancio que parecía demasiado viejo para una criatura tan joven. Fue durante este momento más bajo de su viaje cuando el destino finalmente intervino, trayendo esperanza a una historia que parecía destinada a la tragedia. La niebla matutina se aferraba a las acacias cuando Marcus Thompson y Daniel Karaoke comenzaron su patrulla rutinaria por el polvoriento camino forestal que serpenteaba a través de la Reserva Nacional de Samuru. Marcus, un conservacionista curtido de unos 45 años, con la piel marcada por el sol y las manos callosas, había dedicado los últimos 15 años de su vida a proteger la fauna de Kenia. Su compañero Daniel, un miembro de la tribu local Sambururu, cuyo conocimiento del comportamiento animal era legendario entre la comunidad de guardabosques, poseía una habilidad casi sobrenatural para interpretar las señales de la sabana. Su Land Rover rebotaba por la pista llena de baches, levantando nubes de polvo rojo que se posaban sobre todas las superficies. La mañana ya se estaba calentando, prometiendo otro día abrasador en el paisaje semiárido. Ambos hombres estaban alerta, con sus ojos entrenados, escaneando constantemente el terreno en busca de señales de actividad de caza furtiva, animales heridos u otras situaciones que requirieran su intervención. Daniel fue el primero en notar algo inusual. Sus ojos oscuros, acostumbrados a detectar la más mínima anomalía en el entorno natural, captaron un movimiento que no pertenecía a la actividad matutina típica de la reserva. Levantó la mano, indicando a Marcus que detuviera el vehículo. Los dos guardabosques salieron del vehículo y se acercaron con cautela. Lo que descubrieron les rompió el corazón y galvanizó su determinación.
Acurrucado bajo un pequeño arbusto apenas más grande que un perro de tamaño mediano, se encontraba el elefante más pequeño y lamentable que cualquiera de los dos había visto jamás. El diminuto cuerpo de Django era claramente visible bajo una piel que había perdido su elasticidad saludable, y sus ojos reflejaban una combinación de miedo y esperanza desesperada que hablaba el lenguaje universal del sufrimiento. Marcus, a pesar de sus años de experiencia en el rescate de animales salvajes, sintió que se le hacía un nudo en la garganta al verlo. El elefante era tan pequeño que su primer instinto fue preguntarse si se trataba realmente de un elefante o de otra especie completamente diferente. Pero la trompa en miniatura, las orejas distintivas y la estructura corporal inconfundible confirmaron lo que parecía casi imposible. Se trataba de un elefante, probablemente de no más de un mes de edad, que de alguna manera había sobrevivido solo en uno de los entornos más difíciles de África. Daniel se acercó con los movimientos cuidadosos de alguien que entendía la psicología de los animales salvajes. Había crecido entre los elefantes de esta región, aprendiendo sus comportamientos y patrones de comunicación de su padre y su abuelo antes que él. Reconoció los signos de un animal que estaba a la vez aterrorizado por los humanos y desesperadamente necesitado de ayuda. La reacción de Django ante los dos hombres fue una mezcla compleja de miedo y esperanza desesperada. Su pequeña trompa se extendió hacia ellos con cautela, luego se retiró, y su lenguaje corporal expresaba el conflicto interno entre su instintivo recelo hacia los humanos y su abrumadora necesidad de ayuda. Sus pequeños ojos, ligeramente hundidos por la deshidratación, pero aún alertas, seguían cada uno de sus movimientos. Marcus se comunicó por radio con la estación base, informó del descubrimiento y solicitó asistencia veterinaria inmediata. Su voz transmitía la urgencia de alguien que entendía que el tiempo era fundamental en situaciones como esta. Cada minuto de retraso podía significar la diferencia entre un rescate exitoso y una trágica pérdida. Mientras esperaban refuerzos, los dos guardabosques evaluaron el estado de Django más detenidamente. Daniel, basándose en sus conocimientos tradicionales, observó los signos de deshidratación grave, la forma en que la piel del elefante se tensaba al pellizcarla suavemente, el brillo apagado de sus dos ojos y el ligero temblor de sus patas, que sugería un peligroso desequilibrio electrolítico. Marcus, con su formación oficial en conservación de la vida silvestre, observó signos de desnutrición, daños en la piel por exposición, signos de comportamiento propios de un animal que había estado sometido a un estrés extremo durante un periodo prolongado. El rescate en sí mismo requirió una delicada planificación. El tamaño de Django lo hacía más manejable que un elefante adulto, pero su naturaleza salvaje significaba que cualquier intento de capturarlo o transportarlo podía causarle un estrés fatal. Los guardabosques trabajaron lenta y cuidadosamente, utilizando voces suaves y movimientos pacientes para evitar provocar una respuesta de pánico que pudiera agotar las ya mermadas reservas de energía de la cría. Daniel comenzó a hablarle a Django con los tradicionales sonidos graves y retumbantes de los elefantes Sambru, que imitan las vocalizaciones reconfortantes que utilizan las madres elefantes con sus crías. Este antiguo conocimiento, transmitido de generación en generación por su pueblo, tuvo un efecto casi mágico en la cría asustada. Los tensos músculos de Django se relajaron ligeramente y su pequeña trompa se extendió hacia Daniel con lo que parecía ser un reconocimiento de los sonidos familiares. El equipo veterinario dirigido por la doctora Elena Vázquez llegó en menos de 2 horas desde la llamada inicial. La doctora Vázquez, una veterinaria española especializada en fauna silvestre, que llevaba más de una década dedicada a la medicina de elefantes, aportó tanto sus avanzados conocimientos médicos como su delicadeza, que le habían permitido salvar a cientos de animales a lo largo de su carrera. Su asistente, un joven estudiante de veterinaria de Kenyon, llamado James, llevaba el equipo especializado necesario para el tratamiento de crías de elefante. El examen inicial de la doctora Vázquez a Django fue minucioso y revelador. Calculó que tenía entre 4 y 5 semanas de edad, lo que hacía que su supervivencia por sí solo fuera aún más notable de lo que se pensaba inicialmente.
Su peso había descendido hasta lo que ella calculó que era aproximadamente el 85% de lo normal para una cría de su edad, lo que lo situaba en la categoría de desnutrición grave, pero aún no crítica. Los signos vitales del pequeño elefante revelaban su lucha por sobrevivir. Su frecuencia cardíaca era elevada, lo que coincidía tanto con el estrés del contacto humano como con las exigencias fisiológicas de una supervivencia prolongada en condiciones adversas. Su temperatura estaba ligeramente por debajo de lo normal, lo que indicaba que su pequeño cuerpo luchaba por mantener una termorregulación adecuada. Lo más preocupante eran los signos de deshidratación. Sus membranas mucosas estaban pegajosas en lugar de húmedas, y su orina estaba tan concentrada que sugería que sus riñones estaban trabajando horas extras para conservar el agua. El examen de la doctora Vázquez también reveló las notables adaptaciones que Django había desarrollado durante su tiempo en soledad. Su pequeña trompa mostraba un mayor desarrollo muscular debido al uso constante que requería la supervivencia. Sus patas, aunque sensibles por el terreno accidentado, mostraban los inicios de un desarrollo grueso y resistente que le sería muy útil en la naturaleza. Lo más impresionante era que su comportamiento demostraba un nivel de conciencia situacional y un instinto de supervivencia avanzados para su edad. La decisión de trasladar a Django al centro de rescate se tomó con cuidado, teniendo en cuenta tanto sus necesidades médicas inmediatas como su bienestar psicológico a largo plazo. El doctor Vázquez le administró un sedante suave para reducir el estrés del transporte, mientras el equipo preparaba un vehículo especialmente diseñado con acolchado para proteger su pequeño cuerpo de los movimientos bruscos del viaje por terreno accidentado. Durante el trayecto al centro de rescate, Django permaneció consciente pero tranquilo, con sus pequeños ojos observando su nuevo entorno con lo que parecía ser curiosidad más que miedo. El sedante había reducido su ansiedad, pero le había dejado lo suficientemente alerta como para procesar esta nueva experiencia. Marcus se mantuvo cerca de él durante todo el trayecto, hablándole en voz baja y con tono tranquilizador, y acariciándolo de vez en cuando para reconfortar al pequeño elefante. El centro de rescate, situado dentro de los límites de la reserva, estaba diseñado específicamente para la rehabilitación de crías de elefante huérfanas. Las instalaciones incluían recintos especializados que podían albergar a elefantes de diferentes edades y tamaños, equipo médico adaptado a la fisiología de los elefantes y, lo más importante, un equipo de cuidadores que comprendían las complejas necesidades emocionales y sociales de estos animales tan inteligentes. El tratamiento inicial del Dr. Vázquez se centró en atender las necesidades médicas inmediatas de Django, evitando cualquier procedimiento que pudiera causarle estrés innecesario. Se le administró terapia de fluidos para tratar su deshidratación, pero en cantidades cuidadosamente medidas para no sobrecargar su sistema debilitado. El apoyo nutricional se proporcionó en forma de un sustituto de la leche especialmente formulado que imitaba fielmente la leche de elefante, tanto en composición como en temperatura. El aspecto más desafiante de los primeros cuidados de Django fue abordar su estado psicológico. Los elefantes que han sufrido traumas a menudo desarrollan anomalías de comportamiento que pueden persistir durante toda su vida si no se tratan adecuadamente. Django mostraba signos de hipervigilancia. Su pequeña trompa se movía constantemente para evaluar su entorno. Sus orejas estaban perpetuamente alerta ante cualquier señal de peligro. Sus patrones de sueño se veían alterados por lo que parecía ser un insomnio provocado por la ansiedad. El equipo de cuidadores, dirigido por la cuidadora principal, Sarah Manji, implementó una rutina cuidadosamente diseñada con el objetivo de proporcionar la seguridad y la estabilidad que Django había perdido al separarse de su familia. Sarah, que había trabajado con elefantes huérfanos durante más de 8 años, comprendía que una rehabilitación exitosa requería no solo tratamiento médico, sino también la recreación de los vínculos emocionales que son cruciales para el desarrollo de los elefantes. Los primeros días en el centro fueron críticos. El pequeño cuerpo de Django fue alojado en un recinto especial diseñado para crías muy jóvenes,
con un lecho suave para proteger su piel sensible y fácil acceso a la comida y al agua. El recinto estaba situado de manera que le permitía el contacto visual con otros elefantes de las instalaciones, al tiempo que mantenía el aislamiento necesario para su tratamiento médico. La respuesta de Django a su nuevo entorno fue inicialmente cautelosa, pero cada vez más positiva. El horario regular de alimentación, la presencia constante de personas que lo cuidaban y la ausencia de la presión de los depredadores permitieron que sus niveles de estrés disminuyeran gradualmente. El doctor Vázquez controlaba diariamente sus signos vitales y observó mejoras en su estado de hidratación, aumento de peso y niveles generales de energía. Quizás lo más alentador fue el gradual retorno de Django a su comportamiento juguetón. Los elefantes son animales naturalmente juguetones, y el retorno del comportamiento lúdico se considera a menudo uno de los mejores indicadores de la recuperación psicológica. Una semana después de su llegada, se observó a Django jugando con una pelota de goma que le proporcionaron sus cuidadores, empujándola con su pequeña trompa por su recinto con cada vez más coordinación y entusiasmo. La cuidadosa supervisión del equipo médico reveló que, a pesar de su terrible experiencia, Django no había sufrido ningún daño físico permanente. Su tasa de crecimiento, una vez restablecida una nutrición adecuada, indicaba que conservaba el potencial genético para convertirse en un elefante adulto sano. Y lo que es más importante, sus respuestas sociales a los cuidadores humanos sugerían que su capacidad para establecer vínculos emocionales seguía intacta. A medida que mejoraba el estado físico de Django, el enfoque de sus cuidados comenzó a cambiar hacia la preparación para la siguiente fase de su rehabilitación, la integración con otros elefantes. Esta transición sería crucial para su bienestar a largo plazo, ya que los elefantes criados en aislamiento suelen desarrollar anomalías de comportamiento que pueden impedir su reintegración satisfactoria con las poblaciones silvestres. El rescate había tenido éxito en sus objetivos inmediatos. Se había salvado la vida de Django y se había restablecido su salud física. Pero la parte más difícil de su viaje aún estaba por llegar: aprender a ser un elefante de nuevo, rodeado de otros de su especie que podían enseñarle las complejas habilidades sociales y de supervivencia que necesitaría para el resto de su vida. El recinto semisalvaje del centro de rescate representaba la siguiente fase crucial en el proceso de recuperación de Django. Esta amplia zona, que abarcaba casi 50 acres de hábitat natural de matorrales, servía de puente entre las instalaciones de cuidados intensivos y la naturaleza salvaje. Dentro de estos límites vivía un grupo de elefantes cuidadosamente gestionado, entre los que se encontraba Amara, una gentil hembra de 16 años, que había llegado al centro 3 años antes con su propia cría, Casey. La historia de Amara era una historia de resiliencia y fuerza maternal. Había sido rescatada después de que una devastadora sequía la separara de su manada original, y llegó al centro embarazada y traumatizada. Bajo la cuidadosa orientación del equipo de rescate, había dado a luz con éxito a Cassie y, desde entonces, había demostrado una notable capacidad para criar no solo a su propia cría, sino también a otros elefantes jóvenes que llegaban a las instalaciones. El doctor Vázquez y el equipo de cuidados dedicaron mucho tiempo a observar los patrones de comportamiento de Amara antes de decidir que podría ser una madre sustituta adecuada para Django. Su instinto maternal natural, combinado con su temperamento tranquilo y su exitosa trayectoria con otras crías rescatadas, la convertían en la candidata ideal para este delicado proceso de introducción. Cassie, que ahora tenía 18 meses y era bastante más grande que Django, representaba tanto una oportunidad como un posible reto. Con aproximadamente 180 centímetros de altura y un peso de casi 400 kilos, Cassie era una cría robusta y juguetona que había crecido en la seguridad del entorno de rescate. Su personalidad segura y extrovertida podía ayudar a sacar a Django de su caparazón o, potencialmente, abrumar a la cría más pequeña y tímida. El proceso de introducción se planificó con meticuloso cuidado. El doctor Vázquez comprendió que el primer encuentro entre Django y su posible nueva familia
podría determinar el éxito o el fracaso de su integración. Los elefantes tienen jerarquías sociales y sistemas de comunicación complejos, y la introducción de un nuevo individuo requiere sensibilidad hacia estas intrincadas relaciones. El primer paso consistió en permitir que Django observara a Mara y Casey desde una distancia segura. Durante varios días, su recinto se situó en un lugar desde el que podía ver y oler a los otros elefantes, sin abandonar la seguridad de su espacio familiar. El equipo de cuidadores observó atentamente cualquier signo de interés, miedo o agresividad por parte de todos los implicados. La reacción inicial de Django al ver a otros elefantes fue profunda y conmovedora. Estiró su pequeña trompa hacia ellos a través de la valla y emitió unos suaves gruñidos que los cuidadores experimentados reconocieron como llamadas de contacto. Los sonidos que emiten los elefantes jóvenes cuando intentan comunicarse con los miembros de su familia. Tras semanas de aislamiento y trauma, ver a otros de su especie pareció despertar algo profundo en su memoria genética. La respuesta de Amara fue igualmente alentadora. Sus propios instintos maternales, finalmente afinados por el cuidado de Casey, reconocieron las llamadas de angustia de una cría necesitada. Se acercó a la valla que los separaba y extendió su trompa hacia Django, emitiendo los gruñidos bajos y reconfortantes que las madres elefantes utilizan para tranquilizar a sus crías. Estas vocalizaciones, por debajo del rango de audición humana, pero claramente audibles para los elefantes, parecieron tener un efecto calmante inmediato en la pequeña cría. La reacción de Cassie fue inicialmente de curiosidad mezclada con un toque de preocupación territorial. Como único elefante de su pequeño grupo familiar, había disfrutado de toda la atención de su madre y del personal cuidador. La presencia de otro elefante joven representaba tanto una emocionante perspectiva de compañía como una amenaza potencial para su posición privilegiada. La presentación física tuvo lugar una mañana cuidadosamente elegida, cuando los tres elefantes parecían relajados y receptivos. Sarah Manji y su equipo crearon un entorno controlado en el que los animales podían interactuar de forma segura, con múltiples vías de escape disponibles y cuidadores experimentados posicionados para intervenir si fuera necesario. Cuando se abrió la puerta entre los recintos, los primeros momentos fueron tensos por la expectación. Django, a pesar de su entusiasmo por unirse a los otros elefantes, se mantuvo cauteloso, con su instinto de supervivencia aún fuerte tras su dura experiencia en la naturaleza. Se acercó lentamente, con su pequeña trompa extendida y las orejas atentas a cualquier signo de agresividad. Amara se acercó a él con el paso deliberado y mesurado de una madre experimentada. Su enorme corpulencia, que podría haber intimidado a una cría tan pequeña, se suavizó gracias a sus cuidadosos movimientos y sus suaves vocalizaciones. Cuando llegó a lleno, bajó su gran cabeza y extendió la trompa para tocar su diminuto cuerpo, recorriendo con cuidado su espalda y sus costados, en lo que, en el lenguaje de los elefantes, equivale a un abrazo tranquilizador. El momento de la aceptación fue dramático y profundamente conmovedor. La trompa de Amara guió suavemente a Django hasta una posición cerca de sus patas delanteras, el lugar tradicional donde las crías de elefante encuentran seguridad y comodidad. Django, respondiendo a instintos que habían estado latentes durante su solitaria lucha por la supervivencia, se acercó inmediatamente a su nueva protectora, con su diminuto cuerpo empequeñecido por la enorme presencia de ella, pero claramente reconfortado por el contacto. La integración de Cassie en esta nueva dinámica familiar requirió más tiempo y paciencia. Al principio, mantuvo una distancia cautelosa, sin saber muy bien cómo relacionarse con este nuevo miembro de la familia, mucho más pequeño que él. Su propio tamaño y fuerza, normales para su edad, parecían enormes en comparación con la diminuta complexión de Geno. El equipo de cuidados observaba atentamente cualquier signo de celos o agresividad que pudiera poner en peligro a la pequeña cría. Sin embargo, la curiosidad natural y el carácter juguetón de Casey pronto superaron sus dudas iniciales. Animado por la evidente aceptación de su madre hacia el recién llegado, comenzó a acercarse a Django
con suaves toques exploratorios de su trompa. Estas primeras interacciones requirieron una supervisión cuidadosa, ya que la idea de Casey de jugar suavemente podía abrumar fácilmente a su compañero mucho más pequeño. El proceso de vinculación entre los tres elefantes se desarrolló a lo largo de varias semanas, y cada día traía nuevos avances en sus relaciones. Los instintos maternales de Amara se expandieron de forma natural para abarcar a ambos elefantes, y mostró una notable sensibilidad hacia sus diferentes necesidades. Con Casey, mantuvo la familiaridad de su relación ya establecida. Con Django, demostró el cuidado y la protección adicionales que requería su vulnerable tamaño. Uno de los aspectos más conmovedores de su relación en desarrollo se observó durante las horas de alimentación. Las madres elefantes suelen ayudar a sus crías a aprender las técnicas adecuadas de alimentación, y Amara extendió esta orientación a Django con infinita paciencia. Su pequeña trompa, aún en desarrollo del complejo control muscular necesario para recoger el alimento de forma eficaz, requería ayuda y ánimo constantes. Amara seleccionaba cuidadosamente los brotes y las hojas más tiernos y se los ofrecía a Django de manera que le resultara más fácil agarrarlos con su trompa aún poco desarrollada. Cuando él tenía dificultades con una técnica de alimentación concreta, ella le enseñaba el método adecuado repetidamente, moviendo su enorme trompa con delicada precisión para mostrarle cómo hacerlo. Los abrevaderos del recinto ofrecían otra oportunidad para estrechar los lazos familiares y aprender. Las primeras experiencias de Django con el agua desde su rescate fueron titubeantes y temerosas. Claramente influenciado por sus traumáticos recuerdos del cruce del río, donde había perdido a su familia original. Amara parecía comprender su miedo instintivamente, colocándose entre él y las aguas más profundas mientras le animaba a beber de las zonas menos profundas. Poco a poco, con la seguridad que le proporcionaba la presencia de su nueva familia, Django comenzó a redescubrir la alegría que los elefantes jóvenes suelen encontrar en el agua. Sus primeros chapuzones tentativos pronto se convirtieron en un juego entusiasta, aunque siempre bajo la atenta mirada de Amara. Estas sesiones de juegos acuáticos se convirtieron en lo más destacado del día, con ambos elefantes participando en el comportamiento bullicioso y alegre típico de los elefantes jóvenes y sanos. El papel de Cassie en esta nueva dinámica familiar evolucionó desde el cansancio inicial hasta una genuina actitud protectora de hermano mayor. A pesar de tener solo 18 meses, parecía comprender que Django necesitaba cuidados y protección especiales. Sus sesiones de juego se modulaban cuidadosamente, y Casey aprendía a controlar su fuerza y su tamaño para evitar herir accidentalmente a su compañero más pequeño. El desarrollo de su relación era quizás más evidente durante los periodos de descanso. Los elefantes son criaturas táctiles que encuentran consuelo en el contacto físico con los miembros de su familia. Al principio, Django se colocaba cerca del cuerpo protector de Amara, encontrando seguridad en su enorme presencia. Con el paso de las semanas, una escena típica de descanso era encontrar a los tres elefantes en contacto entre sí. Amara proporcionaba el punto de anclaje, Cassie descansaba a su lado, y el pequeño Django se sentía seguro en el espacio entre ellos. El Dr. Vázquez supervisaba el progreso de Django con creciente satisfacción. Su desarrollo físico, ayudado por una nutrición adecuada y la reducción del estrés gracias a la seguridad que le proporcionaba su familia, superó sus previsiones más optimistas. Su aumento de peso era constante y saludable, y su pequeño cuerpo comenzó a desarrollar la complexión robusta característica de los elefantes bien alimentados. Y lo que es más importante, su desarrollo conductual mostró una mejora notable. La hipervigilancia que había caracterizado sus primeros días en el centro de rescate dio paso gradualmente a la alerta relajada típica de los elefantes jóvenes que crecen en un entorno seguro. Su comportamiento lúdico se volvió más elaborado y creativo, lo que indicaba un desarrollo cognitivo saludable y un bienestar emocional. El equipo de cuidados observó varios momentos importantes en la integración de Django con su nueva familia. La primera vez que inició el juego con Cassie, marcó su creciente confianza y habilidades sociales.
La primera noche que durmió plácidamente, sin los movimientos inquietos que habían caracterizado sus patrones de sueño, influenciados por el trauma inicial, indicó su creciente sensación de seguridad. Quizás lo más significativo fue que la primera vez que emitió los sonidos de contacto que los elefantes jóvenes utilizan para mantener la comunicación con los miembros de su familia mientras buscan alimento, demostró que había aceptado psicológicamente a Mara y Casey como su verdadera familia. Estas vocalizaciones de baja frecuencia, inaudibles para el oído humano, pero claramente detectadas por los miembros de la familia de elefantes, representaban su plena integración en su unidad social.